¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este programa de información, de análisis, de entrevistas. Queremos, ante todo, presentarles un extracto del informe que presentó esta semana la misión de observación electoral de la Unión Europea. Es muy importante conocer esta conclusión del informe porque apunta hacia la claridad con que se realizaron las elecciones y por lo tanto el rechazo a la sola posibilidad de que hubiera algún indicador de fraude electoral. De acuerdo pues a este informe de la Unión Europea, las elecciones en Guatemala se realizaron con normalidad, aunque hay algunas críticas en este informe al hecho de que el Tribunal Supremo Electoral anuló algunas candidaturas presidenciales antes del proceso electoral mismo. Estas acciones son cuestionadas en el informe en el sentido de que no había suficiente argumentación, suficiente base para cancelar estas candidaturas que apuntaban a posicionarse en la segunda vuelta, según este informe. De manera que vamos a escuchar este informe, por lo menos un extracto de lo que dice la Unión Europea respecto al proceso electoral último que vivimos los guatemaltecos. Escuchemos. Queridos invitados y invitadas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Michela Secchi, soy la responsable de prensa de la misión. Permítame presentarles al jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea a Guatemala 2023 y diputado del Parlamento Europeo, Jordi Cañas. A su lado, el jefe de misión adjunto, Manuel Sánchez de Nogués. Tiene ahora la palabra el jefe de misión, Jordi Cañas. Bueno, muy buenos días. Mi nombre, como decía Michela, es Jordi Cañas. Soy jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Guatemala. Y en primer lugar me gustaría agradecer la presencia de las autoridades electorales y de los excelentísimos embajadores de la Unión Europea, así junto con la jefa de misión en funciones de la Unión Europea, nuestra querida Nora. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia de prensa en la que vamos a presentar el informe final resultado de nuestras observaciones de las elecciones generales de 2023 desarrolladas en Guatemala. Este informe recoge nuestros análisis y recomendaciones para la mejora de futuros procesos electorales tras una observación integral y de largo plazo desarrollada entre el 11 de mayo y el 6 de septiembre de este año. Incido en esta circunstancia porque este informe no recoge los graves acontecimientos sucedidos con posterioridad a esta fecha. Por lo tanto, el contenido del informe se circunscribe al periodo delimitado entre el 11 de mayo y el 6 de septiembre de 2023. En cuanto al contexto que describe el informe y del que resultan las recomendaciones que proponemos, señalar que estas elecciones se han llevado a cabo en un contexto político marcado por la amenaza a la separación de poderes, por la constante judicialización de la política, por la existencia de actores que socavan la democracia a través del control o la influencia sobre las instituciones políticas y judiciales del país y por preocupantes restricciones a las libertades de expresión y de prensa que erosionan el Estado de Derecho. A pesar de esta situación, destacamos que el marco jurídico electoral guatemalteco establece las bases para la celebración de elecciones democráticas. Sin embargo, la aplicación arbitraria y selectiva de la ley, junto a la no existencia de una capacidad de recurso efectivo, se traduce en numerosas ocasiones en limitaciones significativas al ejercicio de derechos políticos fundamentales. A este respecto, subrayamos que las exclusiones de candidaturas a través de la utilización arbitraria y selectiva de los criterios de capacidad, idoneidad y honradez establecidos en la Constitución no cumplían en muchos casos con los principios de limitación razonada y fundada, consagrados en los instrumentos internacionales
y regionales sobre el derecho de sufragio pasivo firmados por Guatemala. Unos criterios que, en el caso de la elección presidencial, fueron usados para excluir candidaturas críticas que contaban con posibilidades electorales reales de pasar a segunda vuelta. Señalamos también los reiterados intentos del Ministerio Público por cuestionar la validez del proceso electoral tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, así como sus continuas y públicas intimidaciones tanto a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como a los miembros de las juntas electorales departamentales y municipales, de las juntas receptoras de votos y digitadores del TREP. Hemos observado con estupor y con una profunda preocupación cómo desde el Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la importancia de las preposiciones, se organizaron allanamientos en la sede y almacenes del Tribunal Supremo Electoral, donde se cuestionaban las actas de resultados, se confiscaron materiales electorales bajo custodia del Tribunal Supremo Electoral y se instó la suspensión de la personalidad jurídica del partido que había ganado las elecciones presidenciales, a raíz de una investigación reactivada tras conocerse los resultados de la primera vuelta. Unas acciones que atentan contra los derechos políticos de los votantes y candidatos, la integridad de las elecciones y el respeto a sus resultados, y amenazan la transición pacífica del poder al presidente electo de Guatemala, el señor Bernardo Arévalo, tal y como decidieron de una forma clara en las urnas los ciudadanos de Guatemala. Esta situación ha sido denunciada por instituciones regionales e internacionales como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la Unión Europea. A pesar de este contexto, el Tribunal Supremo Electoral y las juntas departamentales, municipales y receptoras de voto organizaron el conjunto del proceso electoral con profesionalidad y eficacia, y después del 25 de junio los magistrados del Tribunal Supremo Electoral defendieron contundentemente la integridad de la votación y el respeto a la voluntad de los electores, postura que ha sido crucial para la correcta finalización del proceso electoral. Quisiera destacar ante ustedes lo que para nosotros es clave en este informe. Un aspecto que además he recalcado en repetidas ocasiones durante nuestra observación: la actitud y el compromiso democrático de las ciudadanas y ciudadanos de Guatemala. Ellos han sido determinantes en el desarrollo de un proceso electoral creíble cuyos resultados son incuestionables. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro tema principal. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Luis Alberto Padilla, quien tiene un amplio currículum con varios cargos diplomáticos y quien pues ha trabajado muchos estudios, ha sido catedrático universitario, tiene un amplio currículum en la vida diplomática, académica, política e intelectual. Estamos leyendo uno de sus últimos aportes, que es un libro importante sobre la crisis ambiental y su relación también con la crisis del sistema capitalista. Por ahora vamos a conversar con el doctor Luis Padilla sobre el tema de los 48 cantones. Este tema ha dado mucho de qué hablar a raíz de que de la iniciativa que tomaron la organización de los 48 cantones de Totonicapán en las actividades, las manifestaciones, las protestas, los bloqueos que se efectuaron en semanas anteriores en demanda de que se respetara la voluntad popular y que se respetara el proceso democrático en el que, con todo y sus limitaciones, estamos inmersos los guatemaltecos. El tema de los 48 cantones, pues hay gente que no entiende por qué los 48 cantones realizan este movimiento en representación del pueblo de Guatemala. Creo que algunos dicen, bueno, ¿por qué ellos no nos representan? Pero yo creo que es conveniente estudiar la historia, el protagonismo, la tradición, toda la filosofía
que encierra este sistema muy original, muy autóctono, muy propio de la cultura indígena guatemalteca, el tema de los 48 cantones. Bienvenido, Luis, a este programa. Empecemos quizá por aclarar un poco por qué cantones y no municipalidades, que es la nomenclatura a que estamos acostumbrados nosotros los guatemaltecos. Es una estructura social y política muy propia de este pueblo, digamos, de Totonicapán, que se ha conservado a lo largo de los años. ¿Así es? Efectivamente, así es, porque si quisiéramos hacer una comparación con otra democracia comunitaria que existe en el mundo, pero que no tiene nada que ver con la democracia comunitaria de los 48 cantones, dado que ambas surgieron de manera distinta y en distintas épocas y condiciones históricas, la comparación tendría que hacerse con la democracia comunitaria suiza. Yo incluso organicé un evento digital ya hace un par de años por lo menos, en el que estuvo presente el embajador de Suiza. Y no solo el embajador de Suiza, sino estuvo también presente Álvaro Pop, que es hermano de Amílcar, pero que es quechí, es indígena quechí, del norte, ¿no? Y ha ocupado cargos en Naciones Unidas, ha sido relator. Sí, fue relator, ¿verdad? Y también estuvo en el cargo de, no recuerdo el nombre exacto. Fue representante. Pero no era representante, sino él dirigió el movimiento internacional de pueblos indígenas. Cada cierto tiempo renueva sus autoridades, pero pueblos indígenas de toda América Latina y de todo el mundo, pues porque hay pueblos indígenas como los Inuit, que son los que nosotros solemos llamarles esquimales en el norte, allá cerca del Polo Norte, ¿verdad? En Canadá, en Groenlandia, que son indígenas, pero también en Nueva Guinea, por decir algo, ¿no? En Australia, los aborígenes que les llaman allá, los maorís en Nueva Zelanda, o sea, pueblos indígenas de todo el mundo, y él estuvo en ese cargo no representándolos, sino ocupando la dirección de no recuerdo el nombre exacto que le dan en Naciones Unidas, pero es internacional y muy antiguo. O sea, tiene una amplia trayectoria. Y él estuvo en ese evento con el embajador de Suiza. Estuvo también Juan León, que Juan León es diplomático, ha sido embajador, fue embajador en Noruega, fue embajador en el Ecuador, fue embajador en Suecia, creo que sí. En Noruega, no fue Suecia, sino Noruega, el Ecuador y en Cuba. Fue embajador en Cuba y fue director de cooperación de la Cancillería. O sea, que tiene una trayectoria también como diplomático, pero es indígena. Y él estuvo en ese evento junto con el embajador de Suiza. Pues todos estuvimos de acuerdo en que si con algún tipo de organización política o de sistema político se pueden comparar los 48 cantones, es con el suizo, porque ambos son de democracia directa. Esto quiere decir que las decisiones se toman en asambleas comunitarias. Asambleas comunitarias, se reúne la gente de la comunidad, toma la decisión que se haga, lo que sea que haya que tomar, como decisión, por ejemplo, quiénes van a ser, no los representantes, porque no es una democracia representativa, es una democracia en la que cuando uno nombra, digamos, la junta directiva, esa junta directiva tiene un mandato que proviene de las bases, son las bases las que han decidido. Ustedes van a ejercer estos cargos en representación nuestra, pero no como representantes que pueden decidir por sí mismos, como pasa en una democracia representativa clásica, el Congreso de la República, por ejemplo, en la que se supone que los diputados, que son nuestros representantes, en realidad no nos representan, ya sabemos, ¿verdad? Sí. Salvo los de semilla, eso es otra cosa.
que han sido electos de manera apropiada, pero y alguno que otro por ahí, ¿verdad? Pero la mayoría no representan a nadie. Bueno, por cierto, el último sábado, 11 de noviembre, se realizó la elección de las nuevas autoridades de los 48 cantones y fue electo Vicente Juan Soco, electo como presidente, y él, entre sus primeras declaraciones, dijo que seguirá con la lucha para seguir fortaleciendo la democracia y defender los derechos del pueblo de Totonicapán. Y bueno, hay toda una narrativa ahí sobre precisamente el concepto que mencionabas, la democracia comunitaria. Dice: el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos originarios como fundamento de legitimidad de las autoridades comunales tienen bajo su responsabilidad guiar al pueblo de Chuimequinja, nombre en quiché de Totonicapán, que significa sobre el agua caliente, en alusión a los baños de aguas termales que se encuentran en la cabecera municipal de Totonicapán. Así que ellos tuvieron precisamente una asamblea donde se ven, no sé, tal vez unas 3,000 personas, calculo yo, ¿verdad? Pero esto de la democracia comunitaria o democracia participativa es como deberían ser electos las autoridades. Yo siempre he creído que la democracia sobre la base de los partidos políticos es una farsa, es una fachada de democracia, pero que realmente no es democracia, porque los partidos políticos están manejados con gente de mucha plata, que es la que organiza y financia la organización de los partidos políticos y también la que financia los procesos electorales. Entonces, el voto resulta siendo un voto muy inducido por la propaganda pagada de la gente que tiene mucho dinero. Así que, en realidad, es muy difícil entender como una democracia, la democracia que funciona de esa manera. Y creo que por ahí es donde apuntas tu idea de la democracia comunitaria. Efectivamente, porque mira, la pregunta que me hiciste inicialmente es de dónde viene eso de cantones. Entonces, la comparación con Suiza se vale también porque allá también son cantones, ¿verdad? Solo que aquí en Guatemala son 48 y en Suiza son 27, 28, no recuerdo el número exacto, pero también son cantones. Ahora, por supuesto que ahora Suiza, con el gran desarrollo que tiene y su impresionante economía, hay algunos todavía, creo que el cantón de, ¿cuál es el nombre del cantón? Se me va también ahorita, pero hay algunos cantones pequeños todavía. Pero en Guatemala es un único caso, el de los cantones de Totonicapán, ¿no? Por eso, pero entonces yo no sé, porque por supuesto ese es un vocablo de origen castellano, ¿verdad? En Suiza, que es un país en el que se hablan, también es un país multiétnico y plurinacional. Por eso la conformación del sistema político suizo, que es un sistema confederal, el nombre preciso de Suiza o exacto es Confederación Helvética, ¿verdad? Entonces ahí ellos reúnen en un sistema que no es parlamentario, porque es democracia directa, ¿verdad? Reúnen a los 4 pueblos también, son 4 pueblos, porque es el pueblo suizo-francés, suizo-alemán, suizo-italiano y suizo-romanchi, que es un viejo idioma que se habla, se diferencian entre sí por los idiomas que hablan, que es el francés, alemán, italiano y el romanchi, que es de origen latino, perdón, también, pero que es una etnia distinta. Entonces los 4 pueblos decidieron conformar esta confederación, pero en el que desde tiempos de la Edad Media, ¿verdad? Se decide las cosas así de esa manera absolutamente democrática. Entonces probablemente el nombre cantón debe ser un derivado del latín, de eso debe venir del latín, porque ya ahí entran los idiomas romances, son el francés, español, etcétera, y de ahí los de acá, traducido de la lengua quiché al castellano,
deben haber sacado la palabra cantón y se quedó Sí, así. porque también, ahora que recuerdo yo, en Costa Rica también existen cantones. Sí, por eso. Esta es una palabra que viene del latín y se dispersó en las lenguas romances y de ahí viene su origen, porque en Suiza también lo tienen así y también es democracia directa. Esos 48 cantones, pienso que deben ser 48 comunidades. Exactamente, son 48 comunidades. Esas 48 comunidades son, qué sé yo, 100,000, 125,000, 150,000 habitantes, ¿no? de ese territorio específico, que es el departamento de Totonicapán. Las autoridades que se renuevan anualmente son estos que se vuelven 3,000, 4,000, más o menos 4,000 personas, ¿verdad? Sí, sí. Que no representan, que son mandatarios de sus bases comunitarias, ¿verdad? En las que, y esto es importante subrayarlo y tenerlo presente, se incluyen igual con la misma, digamos, capacidad, en tanto que ciudadanos, porque esa es la palabra, ¿verdad? Ciudadanos, mujeres y hombres. Y esto lo señalo porque fíjate que los suizos, en Suiza, no era así. En Suiza no era así, las mujeres estaban excluidas. Las mujeres no votaban en las elecciones suizas. Las elecciones, lo que iba a decir es que bueno, si hay elecciones, si se decide todo de manera democrática, mediante el voto popular, que eventualmente, bueno, en Suiza sí es así, ¿verdad? Es por mayoría. Acá muchos dicen que el consenso es lo fundamental, pero yo supongo que no soy un experto, así es que no conozco lo suficiente. Habría que preguntarle a Gladys Zull, pero supongo que cuando hay disenso en el seno de una comunidad, se vota y entonces la mayoría gana, ¿no? Como en cualquier democracia del mundo. Así Lo que sí parece es que no hay reelección. No, porque lo que pasa es lo siguiente, que lo que se decide, porque fíjate qué cosa más interesante, los dirigentes, estos dirigentes que ahora, que acabas de mencionar, de apellido Juan, porque su apellido es Juan, ¿no? Entonces, es electo, perdón, no es electo, es designado, es seleccionado cada año del seno de la comunidad, pero se le selecciona, ¿por qué? Por sus méritos, por su trabajo, porque es un mérito, es un honor ocupar ese cargo, ¿verdad? Que va a durar un año, que no va a tener ninguna remuneración, porque es parte de lo que en quiché se llama el cash call. El cash call es el trabajo que duele, el trabajo, la palabra esta significa en quiché, sí, eso, sufrimiento, dolor. El trabajo duro. Pero no solo porque es trabajo duro, sino porque no te pagan nada. Sí, y al mismo tiempo tenés que ocuparte de tus asuntos personales en tu casa, qué sé yo, tus negocios, si sos comerciante, si sos agricultor, tenés que atenderlos. Y tener que atender las dos cosas sin ganar ni medio centavo. Entonces, pues es duro. Yo es como el alcalde de Villanueva, que te vengaba 90,000 quetzales mensuales. Imagínate. Más dietas. Imagínate. Entonces, imagínate qué elección. Por eso es que no puede haber corrupción ahí adentro. No hay corrupción, simple y sencillamente, porque no estás ganando nada. Al contrario, es un servicio social que le das a tu comunidad. Eso dura un año, por supuesto, no es para todo el tiempo. Y no te podés engolosinar con el poder porque no tenés ningún poder realmente, puesto que lo que estás haciendo es representando, o no representando, de nuevo la palabrita esa se te viene porque es lo común en la democracia representativa, ¿verdad? Estás ejerciendo un cargo en el cual estás mandatado por tu comunidad para hacer determinadas cosas. Por tanto, mientras la comunidad, por ejemplo, en este caso de Guatemala, no decida que cambia la política que han venido siguiendo desde que tomaron la decisión de defender nuestra democracia, la democracia representativa, que no es la de ellos, porque ellos tienen una democracia superior, ¿verdad? A la nuestra, pero tomaron la decisión de defenderla, porque dijeron, no podemos permitir que en este país se viole la Constitución, se violen las leyes, para tratar de impedir que un partido
y el candidato de este partido, que es el ganador, que fue el ganador de la segunda vuelta, Bernardo Arévalo, junto con Karin Herrera, no lleguen a esos cargos porque simple y sencillamente un grupo de golpistas se opone a ellos y entonces ellos tomaron la decisión de venir a la capital a defender esa democracia, que no es la de ellos, es la nuestra, dando un ejemplo cívico del valor que tiene la ciudadanía, entendida también en el sentido de la democracia representativa, que es la democracia que establece la Constitución de la República. O sea, cualquiera podría decir además, bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿Verdad? Entonces, aunque no me lo estás preguntando, y esta ya es una hipótesis mía, la respuesta es porque ellos, con una visión estratégica de mediano y largo plazo, saben que eso los va a posicionar para eventualmente presentarse como candidatos en el marco de la democracia representativa para la presidencia de la República, ¿por qué no? O para diputaciones en el Congreso de la República que sean de ellos, de los 48 cantones. Sí, lo paradójico es que ahí en el departamento de Totonicapán, quienes manejan los partidos políticos son los que ganan las elecciones y no precisamente con un prestigio y una fama de grandes demócratas o de personas muy honradas, como por ejemplo los Arévalo, que han sido diputados durante algunos periodos y que muestra un poco los dos escenarios, las dos imágenes de cómo podemos entender una democracia y la otra. Sí, pero también muestra la inteligencia superior, y en este caso de los pueblos, del pueblo totonicapense en este caso, quiché de Totonicapán, ¿verdad? Porque hay quichés también en otros departamentos, no solo en Totonicapán, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si vos ves también no quiero hacerme el gran conocedor porque no lo soy, ¿verdad? Pero si te tomas el trabajo y el tiempo de escuchar un diálogo por los videos ahora que están de moda, que son muy comunes en YouTube, ¿verdad? Entonces en YouTube ahí no solo vos, sino nuestra distinguida teleaudiencia puede poner, basta con que pongan Conversaciones del Mundo, que es un proyecto de la Unión Europea precisamente, y hiciste referencia al principio del programa a este informe de la Unión Europea acerca de nuestras elecciones, etcétera. Bueno, este es un proyecto de la Unión Europea que dirige nada más y nada menos que Boaventura de Sousa Santos, distinguido intelectual más que europeo, yo diría latinoamericano, porque buena parte de su obra está dedicada a América Latina, aunque él es portugués y es profesor en la Universidad de Coimbra, por eso tiene estos fondos de la Unión Europea. Entonces, estas Conversaciones del Mundo, que así se llama, Conversa do Mundo en portugués, él las hace con intelectuales y gente distinguida de toda América Latina, los entrevista, así como estás haciendo ahora vos conmigo, ¿verdad? Y hay una conversación. Entonces, son 2 conversaciones de cerca de 2 horas cada una, o sea que no es cortita, ¿verdad? Nada más y nada menos que con Gladys Zul, ¿ves? Ahí fue donde yo conocí a Gladys Zul en estas entrevistas de Boaventura con ella, y me enteré que su tesis de graduación era sobre el sistema comunal de gobierno. Sí. Ahora, en esta, termino con esto porque es importante para aclarar lo que me estás diciendo. En esta entrevista, en la primera entrevista, Boaventura le dice, mira, le dice, durante el conflicto armado, resulta que los 48 cantones no hubo masacres ahí, ni hubo lo que ocurrió, por ejemplo, en el Triángulo Ishile, el genocidio, ¿no? Contra los Ishiles, más al norte, siempre departamento del Quiché, pero son Ishiles. Entonces, ¿cómo se explica eso? Hay quienes dicen que ustedes colaboraron con el ejército, ¿no? Entonces se aclara y dice, no,
no es que hayamos colaborado en el ejército, nosotros le damos preeminencia, dice ella, a la vida como debe ser, ¿verdad? Y para nosotros la vida es sagrada, y no solo la vida, sino también el respeto a nuestra gente, a nuestras mujeres, que no fueran a ser violadas, que no fueran a ser masacradas. Entonces, cuando nos vimos ante la disyuntiva de organizar nosotros mismos las patrullas civiles en lugar de autodefensa civil, que así se llamaron, ¿no?, durante el conflicto armado, de organizar esas patrullas, pero con el cuidado que no fueran a hacer nada contra nosotros mismos, puesto que nosotros las estamos organizando, pero al mismo tiempo quedando bien, entre comillas, con el ejército, así lo hicimos. Así se explica que no hayan habido masacres. Sin embargo, en el 2012 hubo una masacre que todos la conocemos, ¿no? Cuando ellos se pusieron y salieron a manifestar porque les querían cambiar en una reforma constitucional que estaba proponiendo Otto Pérez Molina, el artículo en el cual se dice que se respetará, que el Estado respetará las formas de organización propias de los pueblos indígenas, y eso lo querían cambiar. Y no solo eso, sino un alza a las tarifas eléctricas y otros motivos. Salieron a manifestar y les mataron a 6 gentes en Alaska. Hubo juicio, por supuesto, a los militares que incurrieron en esto, fueron sentenciados, ¿verdad? La famosa masacre de la cumbre de Alaska. Exacto. O sea, entonces, si cuando ellos toman la decisión de pronto de apoyar a determinado o a determinado candidato, es porque han calculado estratégicamente si eso es lo que más les conviene en un momento determinado. Yo así lo interpretaría. Pues. Vamos a un receso y regresamos en un momento. Estamos conversando con el doctor Luis Padilla y nuestro tema son los 48 cantones de Totonicapán. Regresamos en un momento. Estamos en la segunda parte de este programa. Estamos conversando con el doctor Luis Alberto Padilla. Él es académico, tiene una experiencia en estudios y al mismo tiempo como académico, diplomático, etc. ¿Algunos cargos que has tenido, Luis? Bueno, fui viceministro de Relaciones Exteriores en tiempos de Ramiro de León Carpio. Por cierto, en esa época, estoy hablando de 1993, yo era viceministro y Bernardo Arévalo era director de Relaciones Internacionales Multilaterales. Ahí conocí yo a Bernardo y a Carlos Ramiro, el que va a ser ministro de Bernardo, canciller, ¿no? Sí. A ver cómo nos va con el nuevo gobierno, ¿verdad? Yo estoy seguro que no. Bueno, estoy seguro que nos va a ir bien porque es gente decente, gente honrada, grandes académicos. Bernardo es un gran académico también, y hijo del doctor Areva. En fin, no estoy, desde ese punto de vista estoy seguro, pero desde el punto de vista de si los van a dejar hacer todo lo que tendrían que hacer para comenzar a componer este país, porque van a tener un congreso en el que hay 40 diputados de vamos, ay caramba, ya solo con eso dice uno, los 23 de semillas son poquitos, ¿no? Entonces, y están los diputados de la señora, ¿no?, del partido de la UNE. Entonces, caramba, el Congreso va a ser un hueso duro de roer, ¿no? Y luego las instituciones cooptadas, ¿no? La Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte, ¿no? La CC ya ordenó que elijan nueva Corte, vamos a ver si cumplen con hacerlo. Lo que pasa es que si es este Congreso el que elige la nueva Corte, no se va a diferenciar mucho de la actual Corte. Sí, pero no sabemos porque... yo no soy un experto en esos asuntos tampoco, pero los que saben, ahí estos muchachos de Tangente, hay un joven ahí, varios, es Daniel Hering, varios, Javier Soria, en fin, Miguel Ángel Reyes, que yo no sé si es hijo del Chino Reyes, probablemente porque se llama igual que el Chino Reyes, y así, que son buenos, buenos.
El último análisis que yo les escuché es un análisis en el que dice que probablemente esto está contribuyendo a desmantelar el golpe, la orden de la CC para que elijan nueva Corte Suprema, ¿no? Bueno, aunque sea para terminar el periodo, ¿eh? Porque ya sabemos sí, es un poco raro que después de que han estado ilegítimamente, y yo creo que hasta ilegalmente, porque la Constitución es muy clara en determinar 5 años para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ellos están ahí desde el 2019. Es muy raro que a última hora, al momento en que este gobierno va a terminar, se pongan a elegir a nuevos magistrados. Yo soy muy desconfiado. No será para nada bueno que los estén eligiendo en este momento, porque posiblemente hubiera sido mejor que el nuevo Congreso elija a los nuevos magistrados. Entonces, pienso que uno de los grandes problemas, efectivamente, que va a tener Bernardo es ese, el cerco institucional que tiene a su alrededor. Una Corte de Constitucionalidad nombrada por Yamatei, una Corte Suprema de Justicia igual. Entonces, bueno, el entorno no es muy fácil para el nuevo gobierno, pero también una cosa es cierta, cuando hay un nuevo gobierno, mucha gente se acomoda al nuevo gobierno, siempre por intereses, por cuestiones políticas, querer salir bien a veces, ¿verdad? Entonces, eso, y el presupuesto también, pues que le dejaron a Bernardo Arevalo, que es un presupuesto con muchas limitaciones, con muchas trabas, con muchos candados, sobre todo en los temas más, digamos, donde se necesita verdaderas reformas, verdaderos cambios, que es en el tema de educación y salud. Y una deuda para pagar carreteras, muchas carreteras que probablemente no se han hecho o que se hicieron mal, pero quedaron muchos millones destinados a pagar esa deuda. De manera que es muy complicado el escenario, pero esperamos pues que el nuevo gobierno pues tenga un buen desempeño, ¿verdad? Y que haga mejor las cosas de como han sido hasta hoy. Ahora, Luis, pues en este contexto, los 48 cantones han, digamos, contribuido de manera muy determinante a que se le parara la mano al Ministerio Público y al Ejecutivo y probablemente a otras instancias que hubieran deseado que el nuevo gobierno no tome posesión. Pero yo creo que la iniciativa, el hecho de que los 48 cantones encabezaran, digamos, ese movimiento nacional, porque al final fue un movimiento nacional en el que participó mucha gente, pero hay que reconocer que los 48 cantones dieron el banderazo de salida. Marcaron la pauta. Marcaron la pauta y hasta la fecha no sé si todavía están ahí en el Ministerio Público. Por cierto, doña Consuelo Porres, a saber qué se hizo porque no aparece por ningún lado. Se presentó hace como un mes un recurso de exhibición personal y no la han localizado por ningún lado. Hasta en hoteles de Antigua se ha visto, bueno, simulacro lo deberán estar haciendo porque no creo yo que no sepan dónde está. Pero lo cierto es que ha desaparecido de la escena. Pero digamos, todo esto pues es importante, volviendo un poco al tema de los 48 cantones. Sí, efectivamente, no, una cuestión central que hay que recordar, ellos ahí se mantienen, ellos dijeron, nosotros estamos aquí hasta que nuestras comunidades nos digan que ya no, pero eso requiere de nuevo la reunión esa de asambleas comunitarias, que se me olvidó decir, en el caso suizo ya no se hace así, porque ahora utilizan el sistema del internet, pues es como consultas constantes, ¿verdad? Con las consultas populares que se hacen, cuando se han hecho aquí en Guatemala, se hizo en el caso de Belice, en fin, entonces toda la gente vota por las decisiones que se van a tomar, pero a través del internet, ¿verdad? Eso es muy fácil, porque ahora decisiones de las más simples, hasta cuánto se le va a pagar a un escultor que hizo una estatua y que está cobrando 250,000 francos suizos por la estatua.
Te lo digo porque yo fui embajador en la República y Cantón de Ginebra. Es decir, fui embajador ante Naciones Unidas, pero la oficina de Naciones Unidas en Ginebra, pero es la sede de Naciones Unidas, parte de la República y Cantón de Ginebra. Entonces, me encontré un día en la población vecina, Ferney-Voltaire, que es francesa, que es Francia, una estatua que decía, la estatua actual y tal, con tal nombre, ¿verdad? En el exilio. Y yo no sé por qué en el exilio. Cuando yo traté de averiguar de qué se trataba, me dijeron es que en el voto, porque había que pagarle al escultor y ese estaba en un parque de la ciudad de Ginebra, a la orilla del lago, pero les pareció a los ciudadanos muy caro lo que estaba cobrando, 250,000 francos suizos. Y entonces dijeron no se le paga eso, o que rebaje la cantidad o no se le paga. Entonces el otro agarró su estatua y se la llevó a la población de Francia, pidió permiso al alcalde, ¿verdad? Y dijo, está en el exilio hasta que paguen lo que yo como artista considero que vale mi estatua. Y si no, aquí se queda. No sé si habrá regresado, pero te digo, hasta decisiones así se toman por el mecanismo de la democracia directa, ¿verdad? Y lo mismo sucede acá, es lo mismo. Y yo iba a mencionar algo que es muy importante, que se me estaba quedando un poco en el olvido, que tiene que ver con el hecho que como todas las decisiones importantes se toman de esa manera, obviamente llevó mucho tiempo para una sociedad patriarcal, como lo son casi todas nuestras sociedades, tomar la decisión de darle el voto a las mujeres. Entonces, a las mujeres, el pueblo suizo, pero en este caso, el 50% del pueblo suizo, que son los varones, que son los hombres, ¿no? Les llevó muchísimo tiempo votar en mayoría, porque se sometía a consideración y siempre votaban en mayoría los hombres de que no se le diera el voto a las mujeres, ¿verdad? No, y no, hasta 1971. Entonces yo a veces les pregunto a mis estudiantes, yo todavía soy profesor de Derecho Internacional en la San Carlos, y les pregunto a mis estudiantes, ¿eso quiere decir que Guatemala es más democrática que Suiza? Porque precisamente el gobierno, no era el gobierno del doctor Arévalo, porque esto ya es la Constitución del 45, ahí se reconoció el derecho a voto de las mujeres aquí en Guatemala. ¿Quiere decir eso que somos más democráticos que los suizos? No. Porque en Suiza fue necesario convencer a la mayoría de hombres de que eso era un derecho absolutamente necesario de otorgársele a la mujer que es tan ciudadana como al hombre. Sin embargo, en 48 cantones, desde siempre las mujeres han participado en política y su voto vale tanto como el voto de los compañeros varones, ¿no? Entonces es más democrático que Suiza, incluso desde ese punto de vista, te das cuenta. Pero a propósito entonces del papel que han venido jugando, que yo lo último que dije, que creo que por ahí va la cosa, ellos no lo han dicho, no tienen un intelectual que les haya hecho un análisis, ¿verdad? Como el que solemos hacer nosotros en esta parte de Guatemala. O como el que hizo hace poco Edmundo Urrutia, muy bueno, que dice del grado 0 de ciudadanía a ciudadanía plena, ¿verdad? O sea, los ignorábamos, ahora ya no los podemos ignorar, porque ¿qué es lo que han logrado? Posicionarse políticamente dentro de nuestra democracia. Porque ellos ya están posicionados. Bueno, yo te digo una cosa, yo en lo personal he escrito sobre los 48 cantones desde hace mucho tiempo. Yo escribo artículos en columnas de opinión y sí, he hablado de los 48 cantones, de su tradición, de su espíritu de lucha, etcétera. Y en una oportunidad escribí un artículo donde decía que el cambio de Guatemala, la revolución en Guatemala, tenía que partir algún día de los pueblos indígenas, ¿verdad? O sea que yo pienso que los pueblos indígenas han estado ahí, ¿verdad? Y los 48 cantones han tenido el aporte, digamos, actual es, por supuesto, haber asumido la defensa de la democracia. Sí, porque yo creo que en estos momentos eso fue. Así es. Eso fue lo que representó el movimiento social
que se desarrolló en Guatemala. La defensa de la democracia, la defensa del voto. De no haber sido eso, yo creo que el sistema gubernamental tenía 1, 2, 3 por lo menos planes para que no... Lo que pasa con ellos es que no estaba en su agenda que Semilla, que Bernardo Arévalo, pues ganara las elecciones, sobre todo que la primera vuelta quedara de segundo lugar, pues. Entonces, sin embargo, yo creo que sí jugaron un papel determinante, que hay que reconocerlo, su rol, su impacto a nivel nacional, pues, su impacto en todo el país, en la reversión de este golpe de Estado lento que se le ha llamado, pero que creo yo que ya no va. ¿O crees alguna posibilidad que todavía se insista en eso? No, ninguna. Yo creo que no, sí. Entonces, los pueblos indígenas, creo yo que... Lo que pasa es que hay mucha división entre ellos también, ¿verdad? Hay mucha desintegración. Afortunadamente, los 48 cantones permanecen unidos con una organización, y eso es muy importante. Pero sí, en otras latitudes, en otros ámbitos, hay muchos liderazgos confrontados y no ha habido, digamos, una mayor integración, una mayor cohesión de los pueblos indígenas que permita que en Guatemala haya un verdadero cambio. Porque nosotros en Guatemala no quisiéramos que solo haya cambios de gobierno, sino que haya cambios estructurales. Y esos cambios estructurales son los que no llegan en Guatemala. Efectivamente, porque a propósito de cambios estructurales que se requieren en este país, en el sistema político, por ejemplo, bueno, si tratamos el sistema económico ya es otro asunto de igual o mayor envergadura, alguien podría decir también, pero en el sistema político, ¿qué pasa? Que este es un país, tendríamos que seguir de nuevo el ejemplo de Suiza. Ya lo acabo de decir. En ese caso, en ese sentido, sí, seguir el ejemplo de ellos en el ámbito de la democracia representativa. Porque, bueno, Suiza tiene 7, 8 millones de habitantes, nosotros somos 17, algo así, ¿no? Pero de todos modos ya es muy difícil gobernar con democracia directa un país, y al menos la constitución actual dice que debe ser democracia representativa, entonces nos tenemos que quedar con el sistema que ordena la constitución. Pero eso no quiere decir que no cambiemos la constitución. Eventualmente habrá que cambiarla porque hay que quitar muchísimas cosas de la constitución que bueno, tal vez muchísimas estoy exagerando, pero sí algunas cosas que son, que es indispensable sacarlas de la Constitución. Por ejemplo, en el terreno económico, esa prohibición de que el Banco de Guatemala le dé crédito al Estado. Es el único banco central del mundo, creo yo, que no le puede dar crédito al Estado. ¿Cómo va a ser eso, verdad? Eso hay que eliminarlo. Tenemos 25,000 o 27,000 millones de dólares de reservas. ¿De qué sirven? De nada. Están invertidos en bonos del Tesoro de los Estados Unidos que prácticamente no te pagan ningún interés. Y entonces, ¿qué hace el Banco de Guatemala en materia de deuda pública interna? Interna, no la externa, pero la interna, tiene que recurrir a bonos del Tesoro que los compran los bancos privados, que son los que hacen negocio, porque el Estado le tiene que pagar interés entonces a la banca privada. ¿Te das cuenta? Entonces, eso ya debe desaparecer de la Constitución. Está en la Constitución la prohibición. ¿Cómo va a ser eso? Eso tenemos que eliminar. Pero así como eso, hay otras cosas. Las comisiones de postulación solo han servido para prostituir a la academia. Eso hay que quitarlo de ahí, pues. Sobre todo los magistrados de las salas de apelaciones se tienen que elegir de otro modo, en el marco de la carrera judicial, y dejar que sean solo los magistrados de la Suprema, ¿verdad? Los que sean electos, y de la CC, por supuesto, probablemente a través del sistema del Congreso, pero también podría ser electos por votación popular. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos incluir en las elecciones a los 13 magistrados, que además me parecen mucho, porque en Estados Unidos son 9, porque aquí tienen que ser 13?
Podemos reducirlos a 9, como habría que reducir también el número de diputados, pero todo eso lo tenés que hacer a partir de la Constitución para que esto dé las directrices necesarias a la ley electoral y de partidos políticos, a la nueva ley que habrá que hacer también y que habrá que reformarla. Pero bueno, todo esto tiene que ver con los cambios que habría que hacer y que es muy difícil, yo creo, muy difícil disminuir la corrupción. Esa es una de las grandes tareas que sí podrá, creo yo, empeñarse en lograrlo el nuevo gobierno. Pero ir a esos cambios estructurales, eso ya requiere justamente lo que estás diciendo, porque me refiero al papel que deberían jugar los pueblos originarios en nuestro país, porque efectivamente, siendo este un país en la práctica misma plurinacional, plurilingüístico, pluriétnico, pluricultural, resulta que la Constitución tiene la ficción de que es un país homogéneo en materia cultural, etcétera, etcétera, salvo alguno que otro articulito por ahí en el que sí se reconocen derechos que son logro de los constituyentes del 85, ¿no? Últimamente sucedió un hecho que a mí me parece que es el procedimiento que debería utilizarse para elegir a los órganos de poder, ¿verdad? Y eso es el sorteo. Resulta que el sorteo para la comisión pesquisidora que iba a decidir sobre el antejuicio al vicepresidente de la República, pues se eligió por tómbola y fue un revés para quienes querían una destitución rápida, la manera en que quedó integrada la comisión. Pienso que el sorteo subsanaría la corrupción con que se eligen actualmente los órganos de poder. Las comisiones de postulación podrían proponer 20, 30 candidatos a la Corte Suprema de Justicia, ir a una tómbola y ahí designar a los magistrados. Ese sistema creo yo que es el más adecuado. Lo que pasa es que cuando uno habla de esos cambios, pues a los corruptos se les para el pelo, ¿verdad? Porque se les quita el sistema, es decir, se les anula el sistema mediante el cual ellos sostienen sus privilegios. Pero creo yo que es la opción. Así como esa, hay otras opciones para por lo menos ir corrigiendo algunos defectos del sistema democrático y sobre todo el cambio de la necesidad de una nueva ley electoral. ¿Algo más que querrás agregar? Estamos ya al final de la entrevista, Luis. Sí, a propósito de lo que acabas de decir, que a mí me parece muy interesante y estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahorita la orden esta que dio la CC a esta legislatura, a los diputados del Congreso de la República, que elijan para terminar el periodo que les queda, porque se doblaron el periodo. Son 5 años, se lo doblaron a otros 5 años, ¿verdad? Esta gente que está ahorita en la Corte Suprema. Entonces es para elegir a los que deben terminar el periodo, pero será la nueva legislatura la que tenga que elegir a los magistrados de la Corte Suprema y también, por supuesto, a los de la Corte de Constitucionalidad cuando esto toque ya en su momento, ¿verdad? Y en ese sentido tenés absolutamente toda la razón. La mejor salida en el marco de la Constitución actual para que se resuelva ese problema de la corrupción en la elección de magistrados sería justamente el sorteo, el procedimiento de sorteo. Es absolutamente cierto. Esa es la mejor salida. ¿Qué se iban a imaginar ellos que Andrea Villagrán iba a quedar de presidente de la pesquisidora? El denunciante, como no cumplió su cometido, retiró la denuncia. Bueno, y por cierto, este tipo debería ser enjuiciado porque se inventó un delito. Fíjate, ¿no? Bueno, gracias a todos ustedes por su atención a este programa. Estuvimos conversando con el doctor Luis Padilla y nos vemos hasta la próxima semana con nuevos temas en este programa que es el BU de entrevistas y opiniones. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Luis.